Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio que, bueno, es absolutamente vital para la supervivencia y el éxito en el mundo agropecuario. Totalmente vital y muy complejo si no se tienen las herramientas adecuadas. Eso es. Porque, a ver, este es un espacio universitario de agronegocios y hoy vamos a ponernos, digamos, el sombrero de analistas financieros expertos. Yo estoy encantada de poder hacer esto hoy. Y yo estoy preparado para aportar rigor a los números, que es lo que nos toca. Fantástico. Porque nuestra misión en esta sesión es puramente táctica y operativa. El objetivo principal es bajar a la tierra todos esos conceptos matemáticos de gestión de empresas ganaderas y agrícolas. Conceptos que a veces parecen vivir solo en la teoría, claro. Exacto. Queremos que dejen de ser fórmulas abstractas que habitan en los libros de texto y se conviertan en herramientas afiladas de uso diario en la toma de decisiones. Porque la diferencia entre leer sobre economía agraria y gestionar una explotación real es abismal. Vamos, no tiene nada que ver. Nada que ver. Y esa brecha, precisamente, es la que vamos a intentar cerrar hoy. Efectivamente. Y para lograr este objetivo táctico, el análisis de hoy se nutre de una selección exhaustiva de textos académicos. Textos sobre la toma de decisiones, el planeamiento y el control en la empresa ganadera. Material muy denso, pero imprescindible. Sí. Específicamente nos basamos en los capítulos dedicados a los presupuestos parciales, los modelos de sustitución de insumos y las predicciones macroeconómicas. Que suenan a palabras mayores. Lo son, pero son textos que desmenuzan la gestión administrativa no como la redacción de un documento estático a principio de año, sino como un proceso vivo. Un proceso constante. Un proceso donde quien administra la granja tiene que lidiar simultáneamente con el peso del pasado, la urgencia del presente y, sobre todo, la incertidumbre del futuro. Y hay un entusiasmo real por nuestra parte en hacer accesibles estos temas, porque cuando se habla de microeconomía, de funciones de producción o de tasas marginales, a veces parece que estamos en una clase de física cuántica. Sí, la jerga asusta a veces. Asusta mucho, pero en el barro del campo estamos hablando del día a día. Estamos hablando de si un lote de ganado genera dinero o lo pierde de forma silenciosa. Y esa pérdida silenciosa es la más peligrosa de todas. Totalmente. Y para empezar a entender este tablero de juego, hay que definir el norte de la empresa agropecuaria. Según la literatura, vista desde una perspectiva puramente económica, el objetivo fundamental es maximizar los beneficios. Sosteniendo siempre dos pilares elementales, eso sí. Claro, la rentabilidad económica y la viabilidad financiera. Suena a manual básico, lo sé, pero la forma de lograrlo en este sector es única. Única y, hay que decirlo, tremendamente restrictiva. A ver, explícanos eso de restrictiva. Pues para entender cómo se alcanza esa maximización de beneficios, resulta imperativo reconocer la gran limitación estructural bajo la cual opera todo el sistema agropecuario. El gran obstáculo. Eso es. El capítulo 4 de nuestros textos de referencia introduce una realidad ineludible. En mercados de competencia perfecta, el productor agropecuario es siempre y por definición un tomador de precios. Tomador de precios. Esta es la regla gravitacional de los agronegocios. La regla absoluta. Porque, a ver, ser un tomador de precios es como ir a un casino donde la casa siempre fija las reglas. Buena analogía. Si una empresa tecnológica en Silicon Valley lanza un nuevo teléfono, ellos deciden que costará, no sé, 1.200 euros. Si los costes de los microchips suben, pues suben el precio de venta a 1.300. Tienen el control del margen. Lo ajustan a su conveniencia. Claro, pero en el sector primario esto es ciencia ficción. Quien gestiona una explotación no decide a qué precio va a vender la leche, la carne o el trigo. El precio viene dictado de forma aplastante por fuerzas externas. Fuerzas incontrolables. Hablamos de la oferta y la demanda agregada, del clima en el otro hemisferio o de las políticas arancelarias internacionales. Un productor lleva sus novillos al matadero o su grano a la cooperativa y el precio por kilo es el que marca la pizarra ese día. El que toque, sin más. Y si conectamos esto con el panorama general, esta falta total de control sobre la variable de los ingresos significa una cosa muy clara. ¿Cuál es la única salida entonces? Que la única forma de sobrevivir y mucho más de prosperar es ejercer una dictadura absoluta sobre la otra cara de la moneda. Los costes. Es decir, tener un control milimétrico obsesivo y constante sobre los costes operativos internos y la eficiencia biológica. La batalla nunca se gana en el momento de la venta. Nunca. Porque ahí ya está todo el pescado vendido, nunca mejor dicho.
La rentabilidad se construye cuidando cada céntimo que se invierte en los meses o años previos para producir ese kilo de producto. Cada céntimo cuenta, cuando no controlas el precio final. Y para tener ese control táctico frente a un mercado tan implacable, la gestión administrativa propone herramientas que evitan que el gestor se vuelva loco analizando todo a la vez. Herramientas de precisión. Entramos así en la rueda diaria del planeamiento. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Qué es exactamente un presupuesto parcial? Pues la definición académica de un presupuesto parcial es que se trata de un análisis marginal. ¿Análisis marginal? Pero en términos operativos, bajándolo al terreno, es una herramienta de microplaneamiento de carácter casi inmediato. Para el día a día. Sirve para evaluar las consecuencias económicas de un cambio específico, de una decisión táctica muy puntual en una sola parte de la empresa. Sin tocar el resto. Exactamente, asumiendo que el resto de la estructura general de la explotación, es decir, el campo en su totalidad, permanece inalterada. El verdadero poder de un presupuesto parcial no es la matemática en sí misma. Yo lo veo más como que funciona como una herramienta psicológica contra la parálisis por análisis. Es un buen enfoque, sí. Evita que quien gestiona tenga que preocuparse por la hipoteca general de las tierras, la amortización de los tractores o los impuestos de la propiedad, solo para decidir qué ración de pienso darle a las vacas hoy. Aísla el problema. Aísla el problema enfocándose exclusivamente en el margen. Solo en lo que cambia. Eso es. Al presupuestar parcialmente, lo único que se calcula son los ingresos adicionales que generaría esa decisión concreta y los costes adicionales en los que se incurriría. O la otra cara de la moneda. O, por el contrario, los ingresos que se dejarían de percibir y los costes que se ahorrarían. Lo que entra y lo que sale por esa decisión. Y punto. Todo lo demás, la pesada estructura de costes fijos, se ignora deliberadamente porque no va a cambiar tomemos la decisión que tomemos. Los tractores se deprecian igual le demos un pienso u otro a las vacas. Exacto. Sirve para evaluar, por ejemplo, si se aplica una ronda extra de fertilizante nitrogenado en una parcela específica o si se incorpora una suplementación estratégica de minerales en el pastoreo de invierno. Si aplico ese fertilizante, me cuesta X euros extra y calculo que me dará Y kilos extra de forraje. El valor de ese forraje supera el coste del fertilizante. ¿Sí o no? Fin de la ecuación. Una decisión binaria casi. Y por eso, en un entorno de tomadores de precios, como hemos definido antes, la estrella indiscutible de este análisis rápido es una métrica muy concreta. La literatura señala al margen bruto como el indicador de resultados más difundido y útil para estas decisiones. El famoso margen bruto. El margen bruto captura el impacto de la decisión aislada restando los costes variables directos de los ingresos directos. Proporciona una radiografía instantánea de la viabilidad de esa pequeña alteración táctica. Y para llevar este concepto del margen bruto y el presupuesto parcial a la trinchera del día a día, el material de estudio plantea uno de los desafíos más comunes en cualquier explotación ganadera. Un desafío constante, la verdad. Es la gran pregunta del cómo producir, que en economía se conoce como la relación factor-factor. El arte de la sustitución. El arte y la ciencia de cambiar un insumo por otro para hundir los costes, pero manteniendo exactamente el mismo nivel de producción. El problema clásico de la minimización de costes. Tal cual. La premisa teórica es que siempre existe más de una forma técnica de alcanzar un objetivo biológico. Se puede lograr la misma ganancia de peso en un animal variando la proporción de diferentes granos en su dieta. Siempre y cuando se respeten los límites fisiológicos de la especie, lógicamente. Por supuesto. Para tomar la decisión correcta sin caer en suposiciones o adivinanzas, la teoría introduce una regla estricta que compara dos tasas. Y aquí es donde la biología choca de frente con la economía. Dos tasas que la verdad suenan bastante intimidantes en los libros, pero que representan conceptos muy cotidianos. La primera es la tasa marginal de sustitución técnica. Conocida por sus siglas, la TMST. Eso es, la TMST. En el barro del campo, esto significa una sola cosa. ¿Cuántos kilos extra de un insumo necesito para reemplazar a otro y que el animal rinda exactamente lo mismo? Es una relación puramente física. Viene dada por el nutricionista o el ingeniero agrónomo. Representa la realidad biológica del animal. Y la segunda tasa es la tasa marginal de sustitución de mercado, o TMSM. La parte financiera. Esta es la relación económica entre esos mismos insumos. Es el cociente entre el precio del insumo que queremos meter en la dieta y el precio del insumo que queremos sacar. Representa la realidad financiera de ese martes por la mañana en la bolsa de cereales. Y las fuentes que manejamos hoy nos regalan un ejemplo numérico brillante para ver esto en acción. El clásico dilema en un lote de engorde.
¿Usamos maíz o usamos sorgo como fuente de energía? Un dilema de todos los días para los ganaderos. El objetivo productivo es inamovible. Queremos que cada animal gane 1 kilogramo de peso vivo al día. Ese es nuestro norte productivo, 1 kilo diario de GDPV. Partiendo de ese kilogramo diario de ganancia, los datos técnicos indican que necesitamos proporcionar o bien 6,80 kilogramos de maíz o bien 7,28 kilogramos de sorgo. Vale, 6,80 de maíz o 7,28 de sorgo. Si buscamos la relación física, esa TMC de la que hablábamos, dividimos ambos valores y vemos que el sorgo es biológicamente un poco menos eficiente. La tasa nos da 0,93. Rinde aproximadamente al 93% de lo que rinde el maíz para este propósito específico. Esa es nuestra limitación física, la biología pura y dura. 80 gramos de maíz hacen el trabajo de casi 90 gramos de sorgo. Físicamente queda claro que el maíz es mejor. Es más denso energéticamente. Pero la gestión financiera no se hace solo mirando la tabla nutricional, hay que mirar la cartera. Y aquí entra el mercado. Supongamos que el maíz cotiza hoy a 5 euros el kilo y el sorgo a 4,50 euros. Al observar la relación de precios en el mercado, la TMSM, dividimos 4,50 entre 5. Esto nos da un resultado de 0,90. Vemos que el sorgo cuesta el 90% de lo que cuesta el maíz. 0,90 frente a 0,93. La regla de decisión económica para minimizar costes exige comparar ambas proporciones. Físicamente el sorgo rinde al 93%, pero económicamente cuesta solo el 90%. Esa diferencia entre el rendimiento físico, que es del 93%, y el descuento que nos hace el mercado, que lo deja en un 90%, es puro margen de ganancia. Es dinero directo al bolsillo del productor. Como la tasa técnica, el 0,93, es mayor que la de mercado, el 0,90, la matemática pura grita que hay que sustituir el maíz por el sorgo inmediatamente. Es económicamente factible hoy mismo. El cruce de las tasas demuestra que la pérdida de eficiencia biológica al usar sorgo está más que compensada por el ahorro financiero al comprarlo. Vamos a ponerle euros concretos para que nadie se pierda. Si traducimos los insumos directos a euros para validar el presupuesto parcial, alimentar al animal con esos 6,8 kilos de maíz a 5 euros costaría 34 euros al día. Mientras que hacerlo con los 7,28 kilos de sorgo a 4,50 euros costaría 32 euros con 76 céntimos. 34 contra 32,76. Sustituir es la jugada correcta. Absolutamente correcta. Vale, pero sobre el papel y en la hoja de cálculo suena muy fácil. Cambiamos la celda de maíz a sorgo y somos más ricos. Sin embargo, en la práctica operativa, cambiar la dieta de un lote de ganado de golpe puede generar problemas, ¿verdad? Problemas muy serios si no se hace bien. La flora intestinal del rumiante tarda en adaptarse. El estrés puede hacer que los animales dejen de comer un par de días. Mi pregunta es, ¿el modelo matemático contempla estas fricciones del mundo real o asume que los novillos son máquinas de procesar datos? Esa es una objeción fundamental que separa al buen gestor del mero calculista. El modelo matemático asume que la tasa marginal de sustitución técnica ya incorpora la viabilidad biológica a medio plazo. Pero a corto plazo hay un bache. Claro, el coste de transición, como ese periodo de adaptación gástrica que mencionas, es un riesgo operativo que debe incluirse como un coste oculto en el presupuesto parcial. Hay que contabilizarlo. Si la ganancia diaria cae durante una semana por el cambio de dieta, ese coste de oportunidad debe restarse del ahorro proyectado. Por eso, la sustitución insumo-insumo suele hacerse de forma gradual. Mezclando poco a poco. Y solo se ejecuta si el margen de ahorro justifica el esfuerzo logístico de cambiar los hilos y las rutinas del personal. El impacto financiero tiene que ser lo suficientemente contundente, pero cuando lo es, la escala del negocio agropecuario lo convierte en una obligación. Hablábamos de un ahorro que ronda el 1,25 € por animal al día. Parece poco, pero multiplica. En un sistema de engorde con un lote de ganado de 1000 cabezas, en un ciclo de 100 días estamos hablando de un impacto directo en la cuenta de resultados de decenas de miles de euros. Es la diferencia entre un año bueno y uno malo. Y el esfuerzo logístico, una vez superada la transición, es exactamente el mismo. ¿Es la misma cantidad de horas de tractor para repartir la comida? Totalmente. Esta simple comparación entre lo que dicta la biología animal y lo que dicta la bolsa de cereales es la frontera invisible entre una granja que prospera y una que se desangra financieramente sin entender por qué. Y esto los lleva a un punto crucial sobre la naturaleza efímera de estas decisiones tácticas. La biología del animal,
La cantidad de energía que extrae del sorgo en comparación con el maíz es relativamente constante en el tiempo. Pertenece al ámbito de la genética y la nutrición. Eso no cambia de un mes para otro. Pero la relación de precios en el mercado es salvajemente volátil. Una montaña rusa. Una sequía en un país productor, un arancel sorpresa o una huelga en los puertos altera la relación económica en 24 horas. Si el maíz baja de precio y el sorgo sube, la ecuación se invierte y el gestor debe revertir la dieta. El presupuesto parcial no es un documento que se guarda en un cajón a principio de año. Es un radar que debe estar encendido permanentemente. Es la máxima expresión de la agilidad en los agronegocios. Quien gestiona no puede enamorarse de una receta nutricional magistral, ni casarse con un proveedor de pienso. Tiene que ser pragmático al extremo. Tiene que ser un mercenario de los márgenes. Como vimos al principio, el mercado global impone el precio al que venderemos la carne, pero la gestión interna dicta con qué nivel de eficiencia y coste producimos esa carne. Y dominar ese microplaneamiento es empoderador. Te devuelve parte del control. Sin embargo, ganar las escaramuzas diarias con el pienso no sirve de nada si la empresa va a toda velocidad en la dirección equivocada. Y aquí es donde las fuentes dan un giro de timón brutal desde la táctica diaria hacia la estrategia a largo plazo. Un salto cualitativo hacia la planificación plurianual. El capítulo 3 de nuestros textos deja una advertencia severa sobre los peligros cognitivos de la predicción económica. Un terreno pantanoso. Cuando un analista pasa del presupuesto parcial, donde asume que los precios son los de hoy, a la formulación de un plan estratégico a 5 o 10 años, se enfrenta al abismo de estimar ingresos futuros. Y el instinto humano más básico ante la incertidumbre es buscar refugio en lo conocido. El camino fácil, el que toman muchísimos gestores de fincas, es descargar una serie histórica de precios de la última década, calcular un promedio simple y usar ese número mágico como la verdad absoluta para proyectar los ingresos de la próxima década. El texto cataloga esa práctica como un error analítico de primer orden. Un error garrafal. Basar decisiones estratégicas de inversión como la compra de nuevas tierras o la construcción de infraestructuras masivas en un promedio histórico simple es asumir un supuesto increíblemente peligroso. Asumir que el contexto estructural del pasado se va a replicar de forma idéntica en el futuro. Y eso rara vez ocurre. Es ignorar que los sistemas económicos, especialmente en el agro, son dinámicos y están sujetos a disrupciones tectónicas. Es literalmente conducir un camión a 120 km/h mirando exclusivamente por el espejo retrovisor. Los promedios son anestésicos, aplanan la realidad y ocultan los tsunamis que están cambiando el panorama de fondo. La literatura expone ejemplos demoledores para ilustrar esta trampa de los promedios. Piensa en el desarrollo de la soja. Un caso clásico. Si un gestor a finales de los años 70 hubiera planificado la década de los 80, utilizando el precio promedio de la soja de los años anteriores, habría quebrado rotundamente. Porque la realidad cambió por completo. En sus inicios, la soja gozó de precios artificialmente altos debido a políticas estatales de fomento y a una escasez relativa. Usar ese promedio histórico proyectaba un paraíso de rentabilidad que se esfumó cuando la producción global se estabilizó y los precios cayeron a su nivel real de mercado. Ese es el enorme peligro de los promedios, que no distinguen entre un evento temporal y un cambio de paradigma. ¿Y si aplicamos esta advertencia al contexto actual? La ceguera de los promedios es aún más letal. Un analista de agronegocios no puede proyectar el precio de los cereales o las oleaginosas mirando la tabla del Excel de los últimos 15 años sin entender qué fuerzas movieron esos números. El analista debe leer las tendencias estructurales de fondo. Un promedio simple ignora, por ejemplo, el impacto transformador de la irrupción de economías asiáticas emergentes. Mercados gigantescos. Cientos de millones de personas cambiando su dieta hacia un mayor consumo de proteínas animales, lo que dispara exponencialmente la demanda de grano para forraje. O el auge de la industria de los biocombustibles. Eso lo cambió todo. Que de la noche a la mañana conecta el precio del barril de petróleo con el precio de una hectárea de maíz. Un promedio matemático no puede prever la entrada de un cultivo en el mercado energético. Si el petróleo sube, el maíz sube porque se vuelve rentable convertirlo en etanol. Esa correlación no existía hace unas décadas.
Si te guías por un promedio histórico antiguo, tus predicciones financieras serán papel mojado ante la primera crisis petrolera. No sirven de nada. El mensaje subyacente de estos textos académicos es una invitación poderosa a desarrollar un criterio analítico robusto. Las matemáticas y la microeconomía son herramientas formidables. El análisis de tasas de sustitución nos permite rascar euros de beneficio diario defendiendo el margen bruto con uñas y dientes. Pero en la mesa de decisiones estratégicas, la matemática ciega debe ceder el paso a la comprensión profunda del contexto macroeconómico. La verdadera habilidad de quien gestiona el negocio agropecuario reside en saber en qué marco temporal se encuentra trabajando en cada momento. Requiere rigor matemático implacable para el presupuesto parcial de mañana por la mañana y una visión periférica amplia, casi sociológica, para entender hacia dónde va la demanda mundial en la próxima década. Integrar ambas visiones es lo que garantiza no solo la rentabilidad económica inmediata, sino la viabilidad financiera a largo plazo. Ese es el verdadero reto del gestor moderno. Hemos abarcado un espectro enorme hoy, desde el gramo de sorgo en el comedero hasta la geopolítica de los mercados internacionales de biocombustibles. Un viaje completo por la economía agraria. Hemos diseccionado la dura realidad de ser un tomador de precios y cómo esa falta de control externo nos obliga a ser cirujanos de los costes internos. Desmitificamos el presupuesto parcial, transformándolo de una teoría densa a una herramienta de higiene mental para tomar decisiones rápidas enfocadas en el margen bruto. ¿Aislando los problemas? Exacto. Exploramos el campo de batalla de la sustitución de insumos, donde la eficiencia biológica tiene que rendir cuentas ante los precios del mercado para dictar la viabilidad de una dieta. Siempre comparando tasas. Y finalmente lanzamos esa advertencia crucial sobre la miopía de los promedios históricos en la planificación estratégica. El análisis teórico de las fuentes llega a su fin por hoy, pero la aplicación práctica no ha hecho más que empezar. Ahora toca ponerlo en práctica. Así es. Recordamos a todos los alumnos que asisten a este programa universitario que para las próximas clases prácticas es imprescindible traer las calculadoras. Muy importante eso. Las calculadoras, los conceptos bien afilados y una mente analítica abierta para resolver la complejidad de los casos reales que se pondrán sobre la mesa. El mercado no perdona, pero la buena gestión siempre encuentra el margen. Hasta el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.